¿Sabías que el 40% de las decisiones diarias no son decisiones conscientes, sino hábitos? ¿Sí? Son pilotos automáticos que muchas veces nos llevan por una ruta en conexión con nuestros propósitos y otras veces, o la mayoría de las veces, no. Yo soy Tania Niño Martínez y junto con Olanda Diegidio estaremos en este episodio número 6 fascinante, adentrándonos en la neurociencia de los hábitos. Y es que cada uno de nosotros tenemos hábitos que queremos cambiar o mejorar porque simplemente no están sumando o no están conectados con nuestros propósitos. Entonces, hoy nos vamos a colocar nuestros lentes de científicos y vamos a explorar en qué sucede en el cerebro cuando estos hábitos toman el control. Vamos a adentrarnos cómo desde la neurociencia, desde la neuroplasticidad, podemos construir hábitos más productivos y saludables. Ponte cómodo y pon tu cerebro en modo aprendizaje. Juntos vamos a recorrer esta fascinante travesía por los rincones de la mente. Bienvenidos todos a este sexto episodio. Bienvenidos, ya estoy acá con Olanda. Bienvenida, amada comunidad. Estoy con Olanda Diegidio. Olanda nos ha acompañado en los episodios anteriores. Bienvenida, Olanda, a este sexto episodio. Hola, Tania. Hola, querida comunidad. Gracias por esta oportunidad de acompañarlos. Gracias a ti. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la mente. Y es que vamos a conversar acerca de la neurociencia de los hábitos. Sin embargo, Olanda, cuando hablamos de neurociencia de los hábitos, ¿cómo este tema es tan importante de tomar ciertas prácticas, ciertas disciplinas o ver cómo lo podemos manejar desde el punto de vista de la neurociencia, influye en el manifestar de lo que nosotros queremos lograr y conquistar? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, Tania, fíjate que una de las cosas que hemos venido conversando en los episodios pasados es que nuestra realidad está formada por nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento viene de nuestras emociones y nuestras emociones de nuestros pensamientos, y los pensamientos entonces tienen su génesis en el cerebro, en las creencias, en los programas que tenemos. Y es que una de las cosas que más difícil, sí, o de los obstáculos que nosotros tenemos más importantes a la hora de buscar, sí, nuestro bienestar, es el poder lidiar con hábitos o lidiar con hábitos que ya tenemos y de alguna manera desprogramarlos o no continuar, sí, repitiéndolos y instaurar nuevos hábitos en nuestro cerebro. Así es. Hábitos tan sencillos como, por ejemplo, cuando uno tiene la maña, como lo dicen aquí en Colombia, o la costumbre de llegar tarde a las reuniones o llegar tarde, siempre nos citan a una hora y llegamos siempre 10 minutos después o hasta a veces 30 minutos después. Cosas como, por ejemplo, yo tenía un mal hábito, recuerdo que yo hace años yo me tomaba hasta 2 Coca-Cola Light diarias, ¿sí? Tomaba mucho café. Me recuerdo esa época que a donde iba llegando me daban café y yo tomaba tinto. Entonces, son de esas cosas tan prácticas, ¿no? Eso es un ejemplo de algo muy cotidiano, que sí, quizás a veces no nos damos cuenta, pero ¿qué pasa con esos ciertos hábitos que no están sumando en nuestra realidad, que no suman en nuestra salud o que, por ejemplo, afectan nuestra vida laboral, ¿sí? Y hasta más profundo, también pueden afectar hasta nuestra felicidad. Vamos a adentrarnos un poquito desde la neurociencia, ¿cómo podemos aprovechar esto? Sí, es que, fíjate, si nosotros biológicamente analizamos qué es un hábito,
Sí, un hábito es un proceso en el cual intervienen ciertas áreas del cerebro y unas conexiones neuronales que a raíz de repetirse se van volviendo automáticas en nuestra vida. ¿Qué pasa con los hábitos? Los hábitos normalmente los ejecutamos porque nos generan una recompensa. Hay una recompensa a nivel, puede ser a nivel de neurotransmisores, a nivel de hormonas, puede ser que ese hábito me genera mi dopamina y esa dopamina que genera el hábito más el repetirlo sistemáticamente hace que se vaya fijando en el cerebro y vaya tomando fuerza. Entonces, después cuando nosotros queremos cambiar un hábito por otro, ¿sí? Cambiar un hábito por otro de cara a lograr ya sea una meta en nuestra vida, ya sea lograr bienestar, porque resulta que tenemos un hábito que no nos es saludable o no nos genera bienestar, tenemos en nuestra contra que ya ese hábito, ese comportamiento está escrito en el cerebro. ¿Cuál es la buena noticia? Que así como nosotros podemos escribir, ¿sí? Por hábitos en nuestro cerebro, también podemos cambiarlos. Y eso es gracias a la neuroplasticidad de la cual hemos hablado en otros podcasts. Okay. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar un nuevo hábito? Que ese hábito, sí, tener presente qué recompensa es o cuál va a ser el regalo a nuestra vida que nos va a traer ese nuevo hábito. Vamos a poner un ejemplo. Sí, pongamos ejemplos que eso es lo práctico. Vamos a suponer que yo quiero para tener una mejor calidad de vida y recuperar una buena salud, quiero empezar a hacer ejercicio. Uh-huh. Pero resulta que llevo años sin hacer ejercicio, de hecho no me gusta hacer ejercicio, entonces digamos hay unos hábitos de sedentarismo que están escritos pues en mi cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo primero tengo que tener claro el objetivo, porque ese objetivo, o sea, ¿qué quiero yo? Recuperar la salud y que eso a mí me apasione, obviamente. Voy al gimnasio, me inscribo, empiezo a mis clases y inicialmente veo cómo me levanto mucho más temprano porque para poder ir al gimnasio entonces tengo que madrugar más, eso requiere un poquito de disciplina y de esfuerzo porque no estaba acostumbrada a hacerlo. Inicialmente tengo esa motivación, pero a medida que pasan los días o las semanas va perdiendo esa motivación, la voy perdiendo. ¿Y qué ocurre? Que el hábito que yo tenía antes, ¿sí? De levantarme no a las 6, sino a las 7, a las 8, va agarrando poder en mí. Uh-huh. Pero ¿por qué esto es importante? ¿O cuál es la buena noticia, mejor dicho? Que si yo tengo claro cuál es el objetivo, cuál es la recompensa que va a tener en mi vida instalar este nuevo hábito, hay una parte del cerebro, ¿sí? Que es el neocortés, que toma un papel importante a la hora de nuestro comportamiento. Y es esa parte del cerebro el que cuando yo voy a tener un comportamiento que tiene que ver con un hábito que ya tengo instaurado, evalúa si ese comportamiento me conviene o es positivo para mí, es saludable para mí o si no. Esa parte del cerebro que es el neocortés, ¿sí? Él evalúa la recompensa, ¿sí? Que puede tener la decisión que yo tome. Okay. Y es en esa evaluación de la recompensa en donde yo puedo, digamos, cambiar hábitos por hábitos que no eran saludables, por hábitos nuevos, pero no actuando de modo, digamos, de modo automático, como un robocito en la mañana, sino que sea mi corteza prefrontal, exactamente, el que determine a qué horas me voy a levantar. Fíjate que muchas personas nos preguntan cómo trabajar esos hábitos que no son tan positivos en nuestra vida, que no son tan saludables, esos hábitos que nos tienen en lugares donde no queremos estar, ¿no? Porque ahorita hablabas de cómo instalar y trabajar esos hábitos más saludables, pero ¿cómo desmontamos esos hábitos que ya están allí? ¿Qué podemos hacer?
O cómo desde la neurociencia, ¿qué podemos hacer de una manera más consciente? Bueno, ahí tenemos a nuestro favor el trabajo de la parte de la corteza prefrontal, Ajá. ¿sí? Y tenemos a nuestro favor la dopamina, que es como la hormona que se genera, o la hormona de la recompensa, la que se genera cuando nosotros sentimos que cumplimos con una meta, que cumplimos con un objetivo, etcétera. Esa es una de las hormonas de la felicidad, la dopamina. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Primero que todo, pues si yo tengo un hábito que quiero desinstalar, digamos, de mí, sí, tengo que reemplazarlo por el hábito por el cual yo quiero instalar, ¿no? Si tengo, por ejemplo, el hábito de levantarme tarde, el hábito de comer entre comidas, el hábito de fumar. Ok, pero, ¿sí? O sea, es decir, ya va, disculpa que te interrumpa, pero es como para aprovechar porque este tema es fascinante. Es como si de repente, o sea, quitamos un hábito que no es tan positivo para nuestra vida y cuando saquemos ese hábito que no es tan positivo, sustituirlo por ese constructivo, por ese que nos apoya en X área de nuestra vida que querramos trabajar. ¿Es así? Sí, un hábito, cómo se instala y se refuerza en el cerebro a raíz de la repetición. Ok, la práctica. Si nosotros dejamos de hacerlo, pues va perdiendo fuerza. De hecho, hay estudios que han demostrado que aprendizajes a los que se someten las personas que pertenecen al estudio, que participan en el estudio, que aprendizajes que se van digamos, desarrollando en el proceso, esos aprendizajes, cuando se deja de practicar, cuando termina el proceso o el estudio, desaparecen. O sea, desaparecen esas redes neuronales que se habían instalado en el cerebro a raíz de ese estudio. O a raíz de esa práctica que se hizo en el estudio. Entonces, se trata de dejar digamos, no continuar, ¿sí? En esos comportamientos que generan esos hábitos que queremos desinstalar, pero instalar unos nuevos. Unos nuevos. Lo que decíamos hace poquito, por ejemplo, del gimnasio. ¿Sí? Yo quiero cambiar el hábito del sedentarismo por el hábito de hacer ejercicio porque contribuye a mi salud. Entonces, es a raíz de la repetición, y la repetición, y la repetición, y la satisfacción, esa dopamina que se me genera, ¿sí? Cuando yo veo que logré la meta de pararme. ¿Sí? De pararme. Y después cuando yo voy alcanzando metas en ese desarrollo de mi biología, de mi cuerpo físico, a raíz de hacer el ejercicio. Hacer ejercicios. Entonces, es dejando de repetir esos comportamientos y cambiándolo por otros comportamientos que me generen dopamina. La repetición y la dopamina generada por estos nuevos comportamientos va a reforzar estos nuevos hábitos y se van a ir, digamos, desinstalando, por usar un término, pero se van a ir debilitando esos hábitos viejos. Qué fascinante, ¿no? Qué fascinante este mundo. Hablábamos, el episodio anterior hablábamos de las personas dopamina, ¿no? ¿Te acuerdas? Que hablábamos de estas personas que también nos ayudan a esa sensación de sentirnos bien, ¿sí? Que nos apoyan. Yo siento, querida comunidad Holanda, que de verdad la neurociencia ha hecho unos aportes fascinantes en los últimos años, en donde ya está más a la mano todas estas herramientas, toda esta información que viene desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, anatómico, pero que nosotros con prácticas sencillas podemos apoyar a estimular la producción de estas hormonas y estos neurotransmisores que participan en el bienestar y en la felicidad. Sí, ahí podemos hablar de la dopamina, ¿sí? Que es la de la gratificación, ¿sí? La de la recompensa,
Podemos hablar de la oxitocina, que es la del encuentro, esa que se genera cuando nosotros estamos con una persona que amamos, cuando nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, cuando nosotros recordamos, solamente con eso, cerrar los ojos y recordar un ser querido, ya se genera la dopamina. Está la oxitocina, perdón, que es la del encuentro. La del encuentro, la oxitocina. Y está también la serotonina, que es la de la alegría, esa que nosotros podemos activar cuando caminamos, cuando damos paseos por el sol, cuando recibimos un masaje. Cuando bailamos, cantamos. Exactamente. Y las endorfinas, cuando comemos chocolate negro, cuando hacemos ejercicio vigoroso. Entonces, sí, nosotros lo que tenemos es que conocernos, digamos mejor, conocer cómo funciona nuestro cerebro, porque cuando uno se conoce, entonces uno ya tiene a la mano las herramientas que puede utilizar, ¿sí? Que puede utilizar para lograr su bienestar. Por eso es que repetimos y repetimos de que el trabajo siempre es hacia adentro, siempre es mirarnos, siempre es autoobservarnos, siempre es conocernos, conectarnos con nuestro cuerpo y detectar qué cosas nos funcionan y qué cosas no nos están funcionando. Sí, es ir un poquito hacia adentro, ¿no? Es dejar de buscar en el afuera, como lo habíamos dicho en otras oportunidades, y es ver un poquito hacia adentro, ir hacia adentro, porque es hacia adentro donde nosotros tenemos que mirar si queremos conseguir nuestras propias respuestas. Ok. Para sintetizar y dejar a nuestra comunidad bien con unos pasos y con unas estrategias bien claras. Entonces, si queremos desmontar hábitos que no son constructivos, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. Primero, implementar hábitos, ¿sí? Que nos lleven a nosotros a desarrollar o a llegar a donde nosotros queremos llegar. Okay. ¿Sí? Identificar. Sí, y de una manera consciente. ¿Para qué? Para que nuestro neocórtex, nuestra corteza prefrontal, nos ayude en ese proceso. Okay. ¿Sí? Para que cuando yo, por ejemplo, quiero repetir un hábito viejo que quiero desinstalar, me acuerde que ese no es el camino, sino que es otro el comportamiento que yo tengo que hacer para llegar al norte, para llegar a mi norte, para llegar a conseguir mi propósito. Okay. Correcto. Primero. Segundo. Sí. Segundo, practicar y practicar. Okay. Es la repetición, como decía hace ratito, lo que lleva a instalar nuevos programas en el cerebro. Y en este caso, la repetición apoyada con esos químicos, ¿sí? Que genera el cerebro, esos químicos que hace que se refuercen más esos nuevos hábitos, esos nuevos programas. Ok, entonces sería básicamente eso, identificar cuáles son, que ya eso es un trabajo, identificar cuáles son esos hábitos que nos sumen a llegar a nuestros propósitos, a lo que queremos conquistar, a lo que queremos manifestar o materializar. Y segundo, hacer esa rutina de prácticas diariamente para nosotros apoyar e instalar esas vías sinápticas a nivel cerebral, ¿no? Sí, esas vías sinápticas nuevas, por supuesto. Voluntad. Ok, perfecto. Y para cerrar ya este sexto episodio, Holanda, ¿qué nos puedes regalar? ¿Qué le podemos entregar, además de todo este compartir desde la neurociencia de los hábitos a nuestra amada comunidad? Recordar que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida, que nosotros somos los arquitectos de nuestro cerebro, que nosotros sí podemos hacer algo, que existe un camino, que no somos víctimas, que sencillamente lo que tenemos es que identificar qué queremos cambiar y tomar la responsabilidad. Obviamente, prepararnos, ¿sí? Prepararnos, salir de esa zona de confort en donde nosotros estamos en lo conocido, pero que no importa que no me guste, pero aquí me siento tranquila porque es lo conocido. Salir de ahí, pasar por de esa zona de confort, pasar hacia esa zona de miedo después, en donde, Dios mío, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Será que no les voy a gustar ahora? Después pasar por la zona del aprendizaje y finalmente llegar a la zona del crecimiento.
es transitar, vivir el proceso. Y confiar. Confiar en nuestra capacidad. Confiar en nosotros mismos, confíen en cada uno de ustedes. Bueno, Holanda, millones de gracias por acompañarnos en este episodio y en toda esta temporada. Ya vamos en el episodio número 6 y ya prácticamente vamos a culminar dentro de poco esta primera temporada. Muchísimas gracias, abrazos y bendiciones. Y recuerden que aquí todos estamos aprendiendo.